En esta mañana, en nuestro contexto de la Cena del Señor, vamos a continuar exponiendo acerca de la autoridad espiritual y vamos a hacerlo leyendo hoy en el libro de Números, capítulo 16. Vamos a buscar el pasaje, vamos a presentarnos en oración y comenzaremos con nuestra exposición. Números capítulo 16, no vamos a leer el pasaje completo por causa del tiempo. Yo les voy a ir dirigiendo en cuanto a los versículos que vamos a estar leyendo. Vamos a presentarnos en oración. Ahora, Señor nuestro Dios, nos presentamos para que tu nombre sea exaltado por medio de la exposición de tu palabra y para que este acto tan solemne sea dirigido por tu Espíritu Santo, para que nosotros seamos guiados por Él a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, oh hijos de Leví. Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Amén. Hemos estado considerando los casos de rebelión que encontramos en el Antiguo Testamento. En el mensaje anterior estuvimos viendo la rebelión de Aarón y María, que consistió en haber hablado contra Moisés. Ellos no formaron una revuelta como en este caso de Coré, Datán y Abiram, sino que ellos simplemente hablaron. Ellos hablaron contra Moisés. Y aprendíamos en ese mensaje a muy grosso modo de que nosotros debemos de cuidar nuestras palabras,
Debemos de cuidar lo que nosotros hablamos contra aquellas autoridades establecidas por Dios. Todo lo que vimos en ese pasaje giraba en torno a que María y Aarón hablaron contra Moisés. No formaron una revuelta, no levantaron un grupo, simplemente hablaron. Y dice la Escritura, y lo oyó Jehová. Debemos tener cuidado con nuestras palabras. En el día de hoy vamos a continuar viendo estos casos de rebelión y nos toca considerar la rebelión de Coré, Datán y Abiram, como hemos leído. Vamos a ver 3 puntos. Primero, que esto fue un caso de rebelión colectiva. Segundo, vamos a ver que Dios juzgó, Dios eliminó la rebelión de en medio de su pueblo. Y en tercer lugar, vamos a ver que la rebelión es contagiosa, algo que nos ayudará a entender muy bien el hecho de que estamos en medio de una pandemia muy contagiosa. Ya hemos leído, hermanos, lo que sucedió. Les invito a que más tarde en su casa lean completamente el pasaje. Muchos de ustedes ya conocen todos los acontecimientos. Coré y su compañía pertenecían a los levitas. Por consiguiente, ellos representaban a los individuos espirituales. Y Datán y Abiram eran hijos de Rubén, el mayor, el primogénito de Israel. Por tanto, ellos representaban a los dirigentes en medio de la congregación. Todos estos, junto con 250 hombres de renombre, se reunieron para rebelarse contra Moisés y Aarón. El capítulo 16 comienza diciendo, tomaron gente. Coré, Datán y Abiram tomaron gente. Arbitrariamente ellos atacaron a Moisés y Aarón. Arbitrariamente, porque no tenían ningún fundamento, no tenían nada en base a lo cual justamente levantarse contra Moisés y Aarón. Y dijeron, basta ya de vosotros. Una expresión muy rebelde en todos los sentidos. Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y ese santo aquí, hermanos, en este contexto se refiere a aquellos que habían sido apartados para el servicio del tabernáculo. No era verdad que toda la congregación era santa. Toda la congregación no eran sacerdotes, no eran sumos sacerdotes. El santo, el apartado por Dios para ministrar en el sacerdocio era Aarón. Y estos hombres descaradamente, arbitrariamente dicen, toda la congregación, todos ellos son santos. Mentira. Lo primero que debemos decir respecto a esas palabras es que ellos fueron muy respetuosos con Moisés y Aarón. Puede que hayan sido muy honestos, de hecho lo fueron. Fueron muy honestos, pero no fueron íntegros, no fueron completos, enteros, de una sola pieza, sinceros, al no reconocer o al negarse a mirar la autoridad de Dios que ellos sabían que estaba en Moisés. Ellos sabían que la autoridad de Dios estaba sobre Moisés. Ya lo habían visto anteriormente. No fueron ellos, Coré, Datán y Abiram, los que se presentaron delante de Faraón para liberar al pueblo. No fueron ellos los que trajeron las plagas sobre Egipto. No fueron Datán y Abiram ni los 250 hombres que se juntaron para ir delante de Faraón a lograr que él dejara ir al pueblo. No fueron ellos los que abrieron el mar rojo. No fue a ellos a quienes Dios les dio la ley en tablas de piedra en el monte Sinaí. Ellos le debían respeto a Moisés y Aarón, además de que debían estar sujetos a su autoridad, al igual que Cam le debía respeto a su padre Noé. Estos hombres le debían respeto a Moisés y Aarón. No habían sido ellos los que los habían libertado para venir a decirle ahora descaradamente, basta ya de vosotros. El espíritu rebelde es descarado. Ellos consideraron este asunto como un problema personal. Y al igual que María y Aarón, que pensaron que haber hablado contra Moisés se quedaba en un contexto familiar, en lo cual se equivocaron,
porque ellos hablaron contra la posición espiritual de Moisés por un problema familiar. Estos hombres ahora creían que esto era un problema personal, como que si en el pueblo de Dios no había autoridad. Ellos pensaban que Israel era un pueblo que estaba a la deriva, sin nadie dirigiéndolos. Y eso no era así, hermanos. Israel era el pueblo de Dios y estaba guiado por Dios y estaba dirigido por Dios mediante la autoridad que Él había delegado y a quien le había encomendado la misión de llevarlos a la tierra de Canaán. No estaban sin ley. No estaban como ovejas descarriadas. Dios les dirigía. Había un esquema establecido por Dios. Y ellos, de manera irresponsable, ignoraron voluntariamente esto. En su ataque se quedaron callados y no mencionaron la relación de Dios con Moisés. Sabiendo que había una relación especial de Moisés con Dios. Esa relación que Dios le había confirmado a Aarón y a María. No hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Datán y Abiram sabían de esa relación y Coré de esa relación que tenía Moisés con Dios. Pero la ocultaron. En dominicano se hicieron los locos. Y fueron a Moisés dejando eso a un lado y distrayendo las cosas con un asunto personal, pensando que Dios se iba a quedar con los brazos cruzados. Decidieron ignorarlo. Sin embargo, hermanos, vemos que bajo esas graves acusaciones Moisés no se enojó, Moisés no perdió la paciencia, no perdió el control, se siguió revelando y mostrando que era un hombre manso, como testifica la Escritura, más que todos los hombres sobre la tierra. Puesto que la autoridad le pertenece al Señor, Moisés no iba a usar ningún tipo de autoridad ni haría nada por sí mismo. Moisés sabía que la autoridad es de Dios y Dios era que iba a defender su autoridad, no la autoridad de Moisés, la autoridad de Dios. Moisés sabía que Dios se iba a encargar de este asunto, hermanos. Por eso él no hizo nada por él mismo. Él sabía que Dios se iba a encargar. Así le dijo a Coré y a su séquito que esperaran hasta el siguiente día, cuando el Señor mostraría quién era santo, quién era el consagrado, el apartado por Dios para servir en el sacerdocio. El Señor lo iba a mostrar. Así contestó Moisés al mal carácter con un buen espíritu. Hermanos, algo que nosotros debemos de imitar. Lo que Coré y su séquito dijeron estaba basado en la razón y en la conjetura. Sin embargo, Moisés contestó: Jehová, no yo. Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo. Y reitero, hermanos, santo aquí, quién es el apartado y autorizado para ministrar en el servicio sacerdotal. Dios lo mostrará. La disputa no era con Moisés, sino con el Señor. Por tanto, Moisés, un hombre maduro, dijo: bueno, el Señor va a mostrar. Porque la disputa no era con él, la disputa no era con Aarón. El pueblo creía, hermanos, que sencillamente se estaban oponiendo a Moisés y Aarón, el pueblo. Y Datán y Abiram también, y Coré. Ellos no tenían ni la más leve intención de ser rebeldes a Dios, pues todavía deseaban servirle. Ellos querían también ministrar. Toda la congregación son santos. ¿Por qué solamente ustedes? ¿Por qué se levantan contra la congregación de Jehová? Ellos no tenían en mente rebelarse contra Dios. Solamente se estaban oponiendo a Moisés y Aarón. Solamente estaban desdeñando a Moisés y Aarón. Pero hermanos, ¿saben qué? Dios y su autoridad delegada son inseparables. Oiga bien, hermano, lo voy a repetir. Dios y su autoridad delegada son inseparables.
no era ni es posible mantener una actitud hacia Dios y otra actitud hacia Moisés y Aarón. No era ni es posible, hermana, mantener una actitud hacia Dios y otra actitud hacia tu esposo. No era ni es posible, joven, que te dice ser creyente y estar sujeto a Dios, tener una actitud hacia Dios y otra actitud hacia tus padres. No era ni es posible, hermano, mantener una actitud hacia Dios y otra hacia los pastores de tu iglesia local. No era ni es posible tal cosa. Usted no puede separar a Dios de su autoridad delegada y decir yo me someto a Dios, pero no me someto a este o aquel. Usted no puede sujetarse a uno y rebelarse a otro. No puede. Simplemente no puede, no se puede eso. En el mensaje pasado veíamos el principio de representación. Si usted no ama a Dios, a su hermano, a quien usted ve, no es verdad que usted ama a Dios a quien no ve. Si usted no se sujeta a las autoridades delegadas de Dios, que usted los ve, que están ahí con usted, no es verdad que se sujeta a Dios a quien usted nunca ha visto, ni ningún hombre ha visto jamás. Nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios con una mano. No, tú échate para allá y agarrar a Dios con la otra. Eso no se puede, hermano. Óigame bien, eso no se puede. Si Coré, Datán y Abirán querían estar sujetos a la autoridad de Dios, entonces iban a estar sujetos a la autoridad de Moisés y Aarón. Así sí iban a estar sujetos. Moisés, sin embargo, no se exaltó por causa de la autoridad que Dios le había dado, sino que al contrario, él se humilló. Se humilló bajo la autoridad de Dios y contestó a su acusador con mansedumbre, como ya dijimos. Tomen sus incensarios. Moisés fue sabio, era un hombre sabio. Ok, ustedes están procurando el sacerdocio. Bueno, pues vamos a resolver esto en materia sacerdotal. Bueno, tomen su incensario. Vamos a ponerlo a hacer ustedes lo que Aarón hace, lo que Dios ha puesto a Aarón a hacer. Tomen sus incensarios, pongan fuego y vengan, y aquel a quien Dios escogiere, ese será el santo. Sin embargo, hermanos, Moisés, siendo un hombre espiritualmente mucho más maduro, obviamente, que esos cabezones, Moisés estaba previendo las consecuencias de esta acción. Moisés previó las consecuencias de esa acción si ellos hacían eso. Y en los versículos 8 al 11, él les dice, suspirando a Coré, le dice: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? En la palabra de los políticos dominicanos, le dirían: tú tienes la cachaza y la cara dura de querer el sacerdocio también. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Hermanos, esto era un suspiro de Moisés, como diciéndole a Coré: por favor, Coré, no hagas eso. Estás en peligro. Eso es muy peligroso lo que estás haciendo, Coré. Tu vida está en peligro. Y lo intentó que entrara en razón. Ya Moisés sabía lo que le había pasado a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, por haber jugado con eso. Por haber actuado, como aprendimos, fuera del esquema de autoridad bajo el cual Dios los había puesto a ellos. La autoridad de su padre, el sumo sacerdote. El servicio comenzaba con Aarón, no comenzaba con Nadab y Abiú. Y ellos actuaron solos, sin la autoridad de su padre, y fueron consumidos. Moisés no quería
que estos hombres sufrieran, pero sabía que si hacían eso, iban a padecer. Ellos, Datán y Abiram, Moisés los mandó a llamar. Ellos no estaban ahí cuando Moisés le dijo estas palabras a Coré. Vemos que la Escritura dice que Moisés los manda a llamar. Y hermanos, debemos de, aunque la Escritura no lo dice, pero podemos entender, podemos considerar que Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram también para razonar con ellos. Porque es que Moisés sabía lo que les iba a pasar si ellos se ponían a inventar con esos incensarios, a presentarse delante de Dios, sin Dios haberlos mandado a ellos en ningún momento a que hicieran eso. Dios escogió a Aarón. Y ellos lo sabían. Datán y Abiram se rehusaron a venir. Qué pena. Qué pena, mis hermanos. Y también se quejaron. No solamente se rehusaron a venir, sino que también se quejaron, diciendo, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, refiriéndose a Egipto. Unos charlatanes. Para hacernos morir en este desierto, sacarás los ojos de estos hombres. En otras palabras, ¿quieres tratar a estos hombres como esclavos? No subiremos. Palabras rebeldes, tristemente rebeldes. Era una actitud, hermanos, muy rebelde la de estos hombres, ciertamente. No creían en las promesas de Dios, lo que querían era bendición terrenal. Ellos olvidaron que fue por su propia falta y por su rebelión que ellos habían sido sentenciados a quedarse en el desierto y a no entrar en Canaán. Pero ahora dijeron, bueno, ya que lo que nos toca es aquí en el desierto, pues vamos a procurar un mejor estatus, porque a los sacerdotes les va bien. Vamos nosotros a procurar también un mejor estatus, porque ni modo, ya no vamos a entrar a Canaán. Entonces, que mientras estemos en el desierto, que estemos cómodos. No creían en las promesas de Dios, mis hermanos. Y fueron rebeldes a la autoridad de Dios. En segundo lugar, veamos que Dios eliminó la rebelión de su pueblo. Cuando Moisés llamó a Datán y Abiram, que no quisieron ir, la Escritura dice que se encendió la ira de Moisés. Sin embargo, como bien dice la Escritura, airaos pero no pequéis. Moisés se airó, pero él no pecó. Él no fue donde ellos a decirle, ustedes están locos. Ustedes no saben que yo estoy llamando a ustedes para ver si les libro el pescuezo. Moisés oró a Jehová simplemente. ¿Cuántas veces, hermano, la rebelión del hombre forza la mano judicial de Dios? 10 veces los israelitas habían tentado a Dios, 5 veces lo habían desobedecido y Dios tuvo paciencia y los perdonó. Pero esa rebelión Dios la juzgó. Y la rebelión anterior también la juzgó. Hermanos, Dios trabaja con la rebelión, Dios no deja la rebelión así. La rebelión anterior, ¿cuál fue? La de María y Aarón, de palabras. Y miren lo que hizo Dios. María, leprosa. Y no sabemos cuál era el plan de Dios con la lepra de María, si era mientras ella ya lo que le quedaba de vida. No sabemos si Moisés no le dice que la sane, si el plan de Dios era ya que ella se quedara así por siempre. Dios juzgó la rebelión. Apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Dios no iba a dejar esa rebelión así, porque la rebelión, hermanos, es una semilla que no se puede dejar crecer. Hay que eliminarla de raíz. Es más, ni siquiera hay que dejar a que sea sembrada. Pero Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros, como leímos. Ellos se postraron sobre sus rostros y argumentaron a Dios en oración que no se airara contra toda la congregación, sino contra aquellos que habían pecado. Y hermanos, Dios respondió la oración. Dios respondió esa oración de Moisés y Aarón.
Pero él juzgó a Coré y a su séquito. Él juzgó a los rebeldes. La autoridad que Dios había instituido en Moisés, a esa era la persona que Israel debía escuchar. Y ellos se rebelaron contra esa autoridad. Y Dios juzgó esa autoridad. La rebelión, hermanos, es un principio infernal, como vimos en el primer mensaje. Es el principio de Satanás. Como estas personas se rebelaron, vemos en la Escritura que se abrió la puerta del Seol. La tierra abrió su boca y tragó a todo el grupo de Coré, Datán y Abirán junto con sus bienes. Y descendieron vivos al Seol. ¿Qué le parece, hermano? La rebelión abrió la puerta del Seol. Ustedes conocen la promesa de la Escritura. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Un espíritu rebelde abre esas puertas. La Escritura dice que no prevalecerán, no que no se abrirán. La rebelión abre esas puertas. Las puertas del Hades las abre. Ahí está. Es algo tan fuerte, hermanos, que yo creo que no hay otro pecado en la Biblia. Usted me corregirá después, pero no lo recuerdo ahora mismo, que se narre otro acontecimiento en la Biblia, otro pecado, otra situación de pecado, que haya hecho que la tierra se abra y trague a los pecadores. Creo que no hay otro evento fuera de este. Así de fuerte es la rebelión, hermanos. Abre la tierra. Abre las puertas del Hades. Todos los pecados liberan el poder de la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero el pecado de la rebelión lo hace mucho más. Y solamente los que obedecen, los obedientes, pueden cerrar esas puertas del Seol y liberar la vida. Hermanos, los obedientes siguen la fe, no siguen únicamente la razón. Para los israelitas, para Coré y su grupo, no era fuera de razón lo que ellos estaban argumentando. Sus argumentos eran razonables. Ellos se quejaron de que Moisés no los había llevado a una tierra que fluía leche y miel. Eso era verdad. Estaban en el desierto, era. Que no les había dado una herencia de campos con viñedos. Eso era verdad, eso era razonable. Pero hermanos, ellos solo veían que estaban en el desierto. Y que todavía tenían que entrar a la tierra. Y no era que ya cuando entraran ya todo estaba resuelto. No, tenían que entrar a despojar a los moradores de esas naciones que eran más grandes que ellos. Y las ciudades eran amuralladas. Eso era lo único que ellos estaban viendo mediante su razonamiento. Un razonamiento lógico, un razonamiento correcto. Ellos estaban guiándose solamente por la razón. Y hermanos, los que andan solo por la razón y la vista, pero no obedecen a la autoridad, no reciben la promesa. Por eso es necesaria la fe. Solo los que obedecen la autoridad entran a Canaán por medio de la fe. Nadie que solamente siga la razón, oiga bien lo que dije. Nadie que solamente siga la razón. Yo no estoy dándole una patada a la razón y mandándola para allá. No. Estoy hablando de cuando se enfrentan la razón y la fe. Y usted solamente coge la razón. Nadie que haga eso podrá andar por la senda espiritual. Porque la senda espiritual es superior al razonamiento humano. El mismo Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos. O sea, si usted me va a seguir a mí, cuando usted entienda o logre razonar por qué yo hice tal o cual cosa como yo la hice, usted nunca me va a seguir. Porque usted no puede entenderme. Usted no puede entender mi mente. Su razonamiento finito no llega a mí. Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Por eso se necesita la fe. Para creer en Dios, aunque no entendamos lo que Él hace. O no logremos razonarlo, o no nos cuadre con nuestro razonamiento. Así que si usted solo sigue la razón, usted no va a poder andar por esa senda espiritual. Solo los fieles pueden disfrutar de esa abundancia espiritual
que se encuentra por la vía de la fe. Solo ellos por la fe pueden aceptar la columna de nube y la columna de fuego y la dirección de la autoridad delegada de Dios como la que representaba a Moisés. Solamente por la fe. Y hermanos, ciertamente en ese contexto ahí de ese desierto y esa situación, sin la fe iba a pasar eso que pasó. Revueltas y revueltas. No, pero que, mira dónde que estamos. ¿Dónde están las viñas? ¿Dónde están los campos? Esto es desierto y ya. Guiados por la razón nada más. Sí, iba a suceder eso. Los ojos de los desobedientes son muy penetrantes, pero solamente para ver la aridez del desierto. Sin embargo, los que proceden por la fe, aunque parezcan ciegos, no notan la aridez que hay a su alrededor. No la notan, está ahí, pero no la notan, sino que con los ojos de la fe ven la promesa mejor que tienen por delante y así entran a Canaán. Y esto no es teoría. Usted tiene ahí a Josué y Caleb que hicieron eso que estamos diciendo aquí. Josué y Caleb estaban en el mismo desierto, en la misma aridez, y ellos también podían decir, pero es verdad, todavía no estamos en la viña, los que estamos aquí en este desierto, y escorpiones y serpientes, es verdad. Sí, pero ellos estaban mirando más adelante a la promesa por la fe, y ellos no se rebelaron contra Moisés y Aarón. Dios, en tercer lugar y último, hermanos, la rebelión es contagiosa. La rebelión es contagiosa. En Números 16 tenemos dos ejemplos de rebelión. Les dije ahorita que no leímos el pasaje completo, pero si usted sigue leyendo a partir del versículo 41, usted verá otra rebelión que se narra allí. En los versículos 1 al 40 se narra la rebelión de los dirigentes. Coré, Datán, Abiram y los 250 hombres de renombre que se levantaron contra Moisés y Aarón. Pero a partir del versículo 41 al 50 se rebeló toda la congregación. ¿Y qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que el espíritu de rebelión infectó a toda la congregación. Es contagioso. Es como el COVID-19. Súper contagioso. Y difícil de inmunizar. Ni siquiera el juicio de los 250 hombres que estaban ofreciendo el fuego con los incensarios, ni siquiera ese juicio, hermanos, logró inmunizar a los israelitas. Ellos vieron eso y en vez de que ese virus de la rebelión saliera de ellos, no, se les enraizó más. Y todavía eran más rebeldes que Datán y Abiram. Comenzaron a afirmar que Moisés, hermano, Moisés, como si Moisés fuera un dragón que tiraba fuego de la boca, que Moisés le había dado muerte a la congregación de Jehová. Señores, pero increíble. Increíble, o sea, no fue Dios que mató a los hombres, no, Moisés. Moisés y Aarón, hermanos, no mandaron que la tierra abriera su boca y se tragara a Datán y a Abiram y a Coré. Y usted dirá, sí, Moisés dijo eso. No. Si usted lee bien el pasaje, Dios dijo primero, dile a la congregación que se aparten de las tiendas de Datán y Abiram. Dios tenía un plan de juzgar esa rebelión. Moisés sugirió algo después. Si Jehová hace como hace siempre, bueno, pues Dios no me ha enviado. Pero si Él hace algo nuevo y la tierra abre su boca, entonces Dios me envió a mí. Pero Moisés no estaba mandando a Dios a que hiciera eso. Dios fue quien ordenó que la tierra se abriera y tragara a los rebeldes. No fue Moisés. Moisés no hizo que descendiera fuego del cielo, ni tiraba fuego de su boca.
Ese fuego vino de Dios. Ese fuego vino del Señor. Y estos hombres lo estaban viendo. Hermano, pero eran tan obstinados, estaban tan obstinados. Esta rebelión, este espíritu rebelde se había ya expandido tanto que estaban diciendo que Moisés era el que les había dado muerte. Y aquí volvemos a enfatizar lo que hemos dicho en mensajes anteriores. Hermanos, los rebeldes, los ojos humanos rebeldes, solo ven al hombre y no logran ver la autoridad que está detrás. Y tropiezan con el instrumento, tropiezan con el hombre, tropiezan con el vaso de Dios. Se atascan ahí. No, Moisés. ¿Cuándo iban a ver a Dios detrás de todo lo que estaba aconteciendo? ¿Cuándo lo iban a ver? No lograban, no daban con eso. Ya habían sido infectados. Ya estaban obstinados. A tal punto, hermanos, que no lograron experimentar temor, aunque habían visto el juicio. No temieron. Qué peligroso es esto. Ese espíritu es peligroso, hermano. Hasta no nos deja ver el peligro que hay. Vemos el juicio y ni aún así tememos. Eso es parte de los efectos de ese espíritu rebelde cuando contagia, que es muy contagioso. Uno de los efectos del COVID es que quita el olfato, el gusto. Ya no podemos oler. Bueno, parecido a eso, la rebelión le quita el olfato y no podemos oler el juicio, oler el peligro de muerte. Y le damos para allá. Qué peligroso, hermanos, es el desconocimiento de la autoridad. Cuando toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, apareció la gloria del Señor. Esto demostró, hermanos, que la autoridad era de Dios. Todo este asunto, todo este escenario era de Dios. Esto tenía que ver con Dios. Pero los rebeldes solo apuntando a Moisés y Aarón, y Moisés, y Aarón, y Moisés. El Señor comenzó a ejecutar juicio y desató una plaga que hizo perecer a 14,700 personas. Eso está ahí, ese dato preciso, 14,700. Ni una más ni una menos. Y en medio de todo eso, la espiritualidad de Moisés, que estaba bien elevada, él pidió a Aarón que tomara su incensario, se pusiera en el fuego del altar y fuera rápidamente a la congregación a hacer expiación por ellos. Y cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Hermanos, Dios pudo soportar las murmuraciones de los israelitas muchas veces en el desierto. Muchas veces, usted la sabe, usted la conoce. Dios puede soportar y tolerar muchos pecados. Dios es longánime, Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero Dios no puede tolerar la rebelión. Y cuando decimos que no puede tolerarla, nos referimos a que Él se ha dispuesto a no dejar que la rebelión crezca y dañe con los efectos nocivos que tiene, porque Dios sabe cuáles son. Por eso, desde el inicio, cuando Satanás se rebeló contra Él, dice la Escritura, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron destituidos. Desde el inicio, Dios no juega con la rebelión. Dios no tolera la rebelión porque es el principio de Satanás. Hermanos, cada vez que el hombre se resiste a la autoridad, Dios ejecuta juicio. Qué solemne es este asunto de la autoridad. Veamos 3 aplicaciones breves. En primer lugar, debemos de ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios. Debemos de aprender, debemos aprender a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios. Los que solamente se enfrentan y ven delante de sus ojos a padres, a hermanos, hermanas, a esposos, a profesores, a pastores. Los que solamente ven eso delante de sus ojos no han conocido la autoridad y tropiezan
con el hombre. Y si no han conocido la autoridad delegada de Dios, no han conocido a Dios. Dios, la autoridad delegada de Dios es inseparable de su autoridad, ya lo dijimos. Hermano, aprendamos a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios y bajo la autoridad delegada de Dios. En segundo lugar, vivir por la fe y no por la vista ayuda contra la rebelión. Eso ayuda mucho. Si sola y únicamente actuamos basados en la razón, seremos tentados a rebelarnos contra la autoridad. Así que, hermano, debemos tener cuidado con nuestro razonamiento. No es que no seamos razonables, pero cuidado. La enseñanza, la exhortación es cuidado solamente. No pongas a un lado la fe. Recuerda que es necesaria la fe para obtener las promesas. Vivir por la fe y no por la vista ayuda contra la rebelión. Es un buen medicamento, ¿no?, contra la rebelión. Se habla de la vacuna del COVID por ahí, pero por lo menos yo no sé qué tan definitivo y tan real sea eso. Pero sí, ya he escuchado también de que hay medicamentos que ayudan a paliar esa enfermedad. Por ahí anda Daisy, que no puede, bueno, no vino hoy, pero que nos puede decir sobre esos medicamentos. Y algún otro que también ya haya, por la gracia de Dios, sobrepasado el virus. Este es un buen medicamento contra el espíritu de la rebelión, para paliar sus efectos. Vivir por la fe y no por la vista. En tercer lugar, hermanos, guardémonos del espíritu de rebelión porque es muy contagioso. Aunque la aplicación parezca como muy obvia, es una aplicación. Y si usted la aplica, le va a servir. Y voy a tomar como ejemplo las medidas de prevención del COVID. Por eso dije ahorita que en medio de este tiempo de COVID nos iba a ayudar. Tercera aplicación, guardémonos del espíritu de rebelión. ¿Cómo nos guardamos del COVID, mis hermanos? ¿Cómo nos estamos guardando del COVID? A saber, distanciamiento social y ponernos unas mascarillas. Algunos dicen tapabocas. El término aplica también. De hecho, yo voy a preferir tapabocas para esta aplicación. Distanciamiento social. ¿Qué dijo el Señor a Moisés y a Aarón? Que le dijera al pueblo: apartaos de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Distanciamiento. ¿Sí o no? ¿Eso es distanciamiento? Apártense. Hermanos, apártese de los rebeldes. Mantenga su distancia de los rebeldes, de aquellos que muestran un espíritu de rebelión, que quieren hacer, de los Datán y Abirán, de los Coré, Datán y Abirán. Mantenga su distancia. El tapaboca. Usamos un tapaboca para el COVID, mascarilla. Bueno, pues también úselo contra la rebelión. ¿Cuál es el uso de la mascarilla con el COVID? Bueno, que nuestras secreciones que salen cuando hablamos y que si estamos infectados, contienen el virus, esas secreciones, alguien no las toque y se ha contagiado. Bueno, pues entonces el tapaboca contra la rebelión, póngaselo, tápese la boca para que usted no hable de rebelión, y al usted no hacerlo, usted no contagia a otros. Las medidas del COVID, hermano, vamos a utilizarlas contra el espíritu de rebelión. En nuestra congregación, un amado hermano, tiempo atrás, estuvo en esta misma tesitura, en esta misma situación de Coré, Datán y Abirán. Y estuvo hablando y buscando personas y hablando con diáconos, buscando destituir a las autoridades de esta iglesia local. Quizá alguno de ustedes no lo supo o no se dio cuenta, pero sí, hermanos. Aquí hubo Coré, Datán y Abirán. Y gracias a Dios, estos hombres tenían el Espíritu de Dios y estaban claros. Y erradicaron el mal desde el inicio. Lo erradicaron. El espíritu de rebeldía es contagioso.
Y el método es parecido. Coré, Datán y Abiram tomaron gente. Este hermano estaba tratando de tomar gente también. Pero gloria a Dios que Él ha preservado su iglesia. Que Dios nos guarde, hermanos, del espíritu de rebelión. Que Dios nos guarde. Recuerden, es el principio de Satanás. Y Dios castiga y hace juicio contra la rebelión. Él no lo toma a la ligera. Aún las palabras se las toma en cuenta, recuerden. A María y Aarón hablaron contra Moisés y lo oyó Jehová. Que el Señor nos bendiga y nos dé gracia. Vamos a orar. Dios eterno, seguimos clamando, al seguir exponiendo sobre este tema, también seguimos clamando que tu gracia sea con nosotros, capacitándonos para llevarlo a cabo. Pues no está en nosotros, Señor Dios, sino en ti, toda gracia y toda obediencia. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu a nosotros aprender a reconocer tu autoridad. Fortalece nuestra fe para seguirla y para sujetarnos a ti, estando sujetos a todas tus autoridades que tú en tu propósito santo has establecido. Bendice a tu iglesia con estas cosas, bendícenos a cada uno y perdónanos, Señor. Perdónanos por todas las veces en las que nos hemos rebelado de muchas maneras contra ti, contra tu autoridad, rebelándonos contra tus autoridades. Bendice tu iglesia, Señor, con esto. Te lo pedimos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque fuimos Natán y compañía, pero Dios en su gracia envió a Jesucristo para cambiar ese espíritu de rebeldía. Y la Santa Cena nos recuerda quién fue el que pagó para